Evangelio según Lucas, capítulo 14. ¿Lo tienen, amados? Versículo 25 en adelante. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo, 14:25 de Lucas, ¿estamos todos? 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, ese hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, henos aquí delante de ti, Dios, que nos has convocado para recibir adoración, que nos has convocado para darnos una palabra que oriente nuestra existencia sobre esta tierra, una palabra que ponga nuestro corazón más cerca del tuyo, una palabra que nos acerque a ti y podamos en amistad caminar en nuestros días. Espíritu Santo, di la palabra de Dios a nuestra vida y prepara nuestro corazón para recibirla, aceptarla y que crezca. Háblanos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Hay una preocupación en el corazón de Jesús respecto a las personas que le siguen. Hay una preocupación y la preocupación se refleja en el versículo 34. La preocupación de que la sal se vuelva insípida. Y esto es debido al fenómeno del versículo 25. ¿Cuál es el fenómeno en el versículo 25? Grandes multitudes seguían a Jesús. Y entre el versículo 25 y el 34 plantea el evangelista la preocupación de Jesús. Aunque el evangelio tenga que ver
con el pueblo, aunque el evangelio en los evangelios mismos es un fenómeno popular. De hecho, es para el pueblo que Jesús anuncia la buena nueva. Sin embargo, aunque el evangelio tiene este talante de ser para el pueblo y no para una élite de especialistas en el conocimiento de Dios o una élite de espiritualistas que se consideren puros y apartados, el evangelio es para el pueblo. Sin embargo, cuando el pueblo quiere accesar a la buena nueva sin dimensionar las exigencias del seguimiento de Jesús, esa popularidad del evangelio puede quitarle efectividad al poder del evangelio. Y de hecho es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Nunca la iglesia ha sido fiel a Dios cuando ha sido un fenómeno de masas. La iglesia ha sido fiel a Dios cuando ha sido una minoría, un grupo pequeño pero relevante, pequeño pero significativo, pequeño pero comprometido. Cuando la iglesia quita los rangos de exigencia para accesar a seguir a Jesús, esa popularización del evangelio termina en una pérdida de poder de ese grupo evangélico. Siempre que la iglesia ha crecido a lo largo de la historia, siempre se ha caído en la pérdida de esa firmeza, la pérdida de esa fuerza, la pérdida de esa entrega, la pérdida de ese poder. Eso ha pasado en este país. Allá por 1960, la población evangélica era apenas de un 2%. En el mejor de los casos, un 5%. En la década del 70 y 80 comienza a darse un crecimiento acelerado de los evangélicos en el país. La década de los 90 fue un boom. La iglesia creció a niveles inesperados. En términos estadísticos de la Universidad Centroamericana UCA, los evangélicos llegan al 40% de la población en este país. Y los estimados más optimistas de los evangélicos dicen que somos el 50%. En la proyección evangélica, el 50% de salvadoreños es evangélico. Está identificado con alguna iglesia. Dejemos el 50%. Quedémonos con el 38% que de manera estadística sí asigna a la UCA en los estudios. Cuando analiza el fenómeno religioso en El Salvador, 38%, redondeémoslo al 40%, eso es bastante. Ahora, la preocupación de Jesús sigue teniendo importancia. A mayor cantidad de gente que sigue a Jesús, se da una pérdida de la eficacia del evangelio. Hay más evangélicos, pero hay menos evangelio. Hay más personas participando en alguna organización autodenominada evangélica, pero hay menos eficacia de la obra del evangelio en la realidad humana. Esto es viejo. Antiguamente, cuando los cristianos en los primeros 3 siglos vivían sometidos a presiones, vivían sometidos a persecuciones, vivían sometidos a toda clase de perjuicios de parte del Estado y de algunos grupos religiosos dominantes, y los cristianos eran perseguidos, humillados. No cualquiera quería ser evangélico o cristiano en aquella época.
No cualquiera quería identificarse con Jesús. Algunos lo hacían a escondidas, como José de Arimatea y Nicodemo. Eran los llamados criptocristianos. Vivían su fe en Jesús en el silencio, en el anonimato, porque declararse públicamente cristiano representaba un enorme riesgo. Podían perder su estatus como ciudadano, podían perder sus vínculos familiares, podían perder sus posesiones. Desde el principio, seguir a Jesús siempre implicó exigencias, renuncias, demandas. Desde el principio siempre fue complicado. Seguir a Jesús no era cosa barata ni fácil. Los primeros 3 siglos, ser seguidor de Jesucristo significó estar dispuesto a perder la vida. Era un compromiso no de afiliarme a un partido religioso, era un compromiso de entregar la vida. Era apostarle nuestra existencia a esa persona llamada Jesús de Nazaret. Era embarcar nuestra vida en el proyecto de Dios en la persona de Jesús. Era saber que podía terminar crucificado, empalado, como comida de las fieras, sentado en la silla candente, encerrado con leones, desterrado, expropiado, exiliado. Seguir a Jesús era saber que sus días sobre la tierra podían terminar en tragedia, que no moriría de muerte natural, que no perdería sus bienes por un terremoto, que miraría a sus hijos alejarse de usted, si no es que usted presenciaría la muerte y el sacrificio de su familia. Eso era al principio. 3 siglos donde seguir a Jesús implicaba arriesgar la vida. El padre de familia sabía que al tomar la decisión de seguir a Jesús estaba poniendo en peligro de muerte a toda su familia. Así lo entendieron, así lo asumieron, así lo vivieron y así lo hicieron. A principios del siglo IV y a finales del siglo III comenzó a cambiar la situación de la iglesia, porque en el imperio humano, en las más altas esferas, comenzaron a interesarse por ese grupo llamado cristiano. Y comenzaron a ver esa capacidad de la gente que no encontraban en otras religiones. La manera tan dispuesta y normal que estaban ellos para arriesgar la vida. La iniciativa para ofrendar la vida por esa persona llamada Jesús. No escatimaban su vida. Si les tocaba morir, estaban dispuestos. Ese sacrificio llamaba la atención. La manera de vivir de esos cristianos llamaba la atención. La manera como interpretaban la vida les comenzó a llamar la atención. Comenzaron a interesarse por eso llamado iglesia cristiana. Comenzaron a conocerla, comenzaron a acercarse y comenzaron a entrar. Desde las altas jerarquías políticas, la iglesia es penetrada por el poder. Y de repente, cuando ya un emperador es atraído por un grupo religioso, como que se vuelve algo de moda. Si el emperador está interesado en ese grupo llamado cristiano, ¿por qué también no nos conocemos nosotros? Y las altas esferas políticas y económicas comenzaron a interesarse en ese grupo, a ser parte de ese grupo, a entrar en ese grupo. En un poco menos de 40 años, ese grupo perseguido, oprimido, llamado cristianos, comienza a ser un grupo importante en el imperio. Es ya la iglesia del emperador. Es ya la iglesia de los grandes y de los ricos de Roma. Y entonces todo mundo quiere hacerse cristiano.
Y de un día para otro ese grupo pequeño pero significativo se vuelve una masa que perdió todo significado, todo valor. La iglesia deja de hacer la misión y comienza a existir para fortalecer el poder político. La iglesia deja de vivir como el evangelio lo dice y comienza a darse libertades que ya parecía la corte de Roma. Y comienza un gradual degeneramiento de la iglesia. Comienza a pervertirse la iglesia. Comenzarán a fundarse templos a lo ancho y largo de todo el imperio. El emperador y la madre del emperador comienzan a fundar templos en diferentes lugares para honrar la memoria de San Pablo, la memoria de San Pedro, la memoria de San Juan, la memoria de San Lucas, y comienzan a levantar monumentos cristianos a lo largo y ancho de todo el imperio. Ser cristiano era ya como una cosa estatal. Comienza a expandirse en grandes proporciones, como dice el versículo, grandes multitudes, multitudes enteras acudían para ser bautizados. Tenían que bautizarlos por cientos, por miles. Todo mundo quería ser cristiano. Todos querían asumir la fe cristiana. Ya no era nada de sacrificios, ya no implicaba arriesgar la vida. Ya no era estar bajo la mirada opresiva del imperio. Ya era una moda. Todos podían ser cristianos si querían. Todos podían entrar si gustaban. Todos podían entrar sin el más mínimo recato de ponerse a meditar si realmente eso era valioso para su vida. Al cabo de un par de siglos más, la iglesia ya estaba lejos de Cristo. Se llamaba cristiana, pero Cristo ya no reinaba en ella. Comenzó a ser un poder terrenal más sobre la tierra. Esto ha sucedido siempre. Cuando al interior mismo de la iglesia han surgido fuerzas de renovación, y son grupos minoritarios de renovación, son grupos comprometidos y son grupos sacrificados. Pero a medida que ese grupo comienza a crecer también, se disipa el compromiso. El crecimiento no siempre trae buenas cosas a la iglesia. El crecimiento no significa que debemos de alegrarnos. Por eso, aunque hemos visto el crecimiento de la iglesia, no nos vanagloriamos sobre eso. Es más, tenemos que preocuparnos sobre eso. Más que levantar estadísticas triunfalistas, tenemos que levantar actitudes autocríticas, reflexiones personales. Si realmente está creciendo el evangelio, está creciendo una institución. Porque si solo crece la institución, pero no crece el evangelio, hemos fracasado entonces en la comitiva de Jesús de Nazaret. Nunca Jesús nos envió a que creciera la iglesia. Nunca Jesús nos envió a que creciera una congregación. Nos envió a predicar el evangelio. El interés de Jesús era que el evangelio se propagara, no los evangélicos, el evangelio. Que el evangelio creciera, que el evangelio se diera a conocer, que el evangelio se viviera, que el evangelio se conociera, que la gente asumiera el evangelio. Siempre les insisto a los pastores: dejen de estar poniendo metas cuantitativas de crecer la iglesia. Dejen de estar diciendo vamos a crecer ahora un 10%. A eso no nos ha mandado el Señor. Nunca en la Biblia se va a plantear que el propósito de Dios es que crezca la iglesia.
El propósito de Dios es que crezca el evangelio, que su voz llegue a cada rincón, que todo ser humano escuche, vea, presencie la buena noticia de Dios. Sin embargo, estamos más preocupados por el crecimiento de la iglesia que el crecimiento del evangelio. Este pasaje que hemos leído esta mañana nos invita a tomar con seriedad la genuinidad de nuestra vida siguiendo a Jesús. Nos invita a tomar con precauciones, con reflexiones, si soy seguidor de Jesús o simplemente me he afiliado a un grupo. Indudablemente habrá que incorporarse a un grupo para seguir a Jesús, porque siempre el seguimiento de Jesús es una cuestión comunitaria. Jesús forma una comunidad y esa comunidad debe seguirle. Y aunque mi seguimiento de Jesús se hace en compañía de otros, para formar una comunidad se puede correr el riesgo de estar en la comunidad sin seguir a Jesús. Se puede caer en el riesgo de estar en la iglesia sin ser discípulo de Cristo. Se puede caer el riesgo de llamarse cristiano y no seguir a Cristo, de ser evangélico y no seguir el evangelio. Esta es la gran preocupación de Jesús. Las grandes multitudes siempre provocan, en términos del evangelio, una pérdida del sabor. Las grandes multitudes siempre provocan en la iglesia cristiana el volverse insípida. Es decir, ser una iglesia grande que no resuelve nada. Una iglesia grande que no aporta nada a la comunidad, a la sociedad. ¿Qué aportamos a esta sociedad? ¿Cómo el evangelio cala como la levadura en la masa? Que es la figura favorita de Jesús para hablar de la incidencia de la iglesia en la sociedad, la levadura. Y usted sabe que un montón de masa se le aplica un poquito de levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Sabe qué es lo que ha pasado con la iglesia? Que la iglesia ha confundido su propósito. Y la iglesia ha querido que crezca la levadura, pero no ha leudado la masa. Para leudar la masa no necesitamos masas de gente. Una minoría que sepa qué es lo que debe hacer sobre la tierra es suficiente para leudar la masa. No necesitamos 3,000. Con 100 gentes que asuman con seriedad lo que significa seguir a Jesús es suficiente para el evangelio. No necesita más. Dios no es Dios de cantidades, nunca lo ha sido. Aunque ha ofrecido a todo el mundo su plan de salvación, aunque ha entregado a todo mundo la palabra, pero para obrar en la historia nunca ha necesitado de grandes ejércitos. De 30,000 que llevaba Gedeón a la guerra, lo redujo a 300. Suficiente, le dijo. No necesito más. 300 que sepan cómo beber el agua en un río es suficiente. 300 que tengan claro en qué consiste seguir a Jesús, para Dios basta. La iglesia, lastimosamente, como hoy día se ha convertido prácticamente en una cuestión empresarial, en una cuestión ya casi una maquila de gente. Ya hoy la iglesia evangélica no está preocupada por la calidad de creyente que está produciendo, sino la cantidad de gente que reúne, aunque no entiende el evangelio. Media vez esa gente llegue y ayude para que ese imperio religioso crezca, ahí estamos bien. No importa si no entiende el evangelio, no importa si no ama realmente a Cristo, no importa si están equivocadas sus prioridades, no importa si ama a un hombre más que a Jesús,
No importa si ama más su carro que el evangelio. No importa si ama más su hijo que a Dios. No importa si ama más a su mujer o a su marido que a Cristo mismo. No importa. La iglesia está llena de este tipo de personas, con sus jerarquías confundidas. Por eso Jesús, sabiendo que existe el enorme peligro y el terrible riesgo que las multitudes hagan insípida el evangelio, Jesús se vuelve a las multitudes. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: Jesús no es que no quiere que la gente le siga. No es que Jesús quiere privar a la gente de seguirle. No. Si Él les anuncia a todos, Jesús lo que no quiere es que la gente le siga sin entender el costo de seguirle. Porque si la gente se mete a seguir a Jesús y no dimensiona la exigencia de lo que significa Jesús, estaremos privando el evangelio de su fuerza. Se hará insípida la sal. En la época de Jesús, la sal tenía al menos 3 usos. La sal era condimento. Era para ponerle sabor. Usted sabe cómo la sal cambia el sabor de algo. Un mango verde, ¿cómo lo cambia la sal? Le pone salita al limoncito y le cambia el sabor. Le pone salita al pescadito, solo salita, sin nada, cambia el sabor. Para asar la carne, no hay que meter nada, solo salita. ¿Y cómo le cambia el sabor? La sal le da gusto a las cosas. La iglesia debería hacer eso. Usted debería hacer eso. Ponerle sabor donde usted vive. Ponerle sabor donde usted trabaja. Ponerle alegría. Pero hay unos creyentes mal encarados, empurrados, amargados. Llevan canastadas de amargura. Van destilando veneno. Creen que la seriedad del evangelio significa que ellos anden caras largas. Creen que la santidad es no reírse. Creen que la santidad es no alegrarse. Viven apagados de la vida. Por eso las iglesias nos critican cuando hacemos la fiesta, porque parece pachangón. Es que eso era la fiesta en la Biblia. Jamás Dios convocó a Israel a hacerle culto. Dios convocó a Israel a hacerle fiesta. Cuando llama a Moisés, le dice: ve donde Faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Y cuando usted lee la ley, el Deuteronomio, todas son convocatorias a la fiesta, que la fiesta de las primicias, que la fiesta de los tabernáculos, que la fiesta de la Pascua, que la fiesta de Yom Kippur, que la fiesta de no sé qué, solo es fiesta. Y los creyentes parecen funerarias. En presencia estar de Cristo, qué glorioso así será, ver el rostro de quien Dios. Y de repente suenan las trompetas, suenan los timbales y comienza la gente a danzar. El diablo está ahí, dice. Le hemos robado la alegría al evangelio. Le hemos robado la fiesta a la iglesia. Danzar, bailar, brincar ya no suena extraño.
Como que acaso el Evangelio y los salmos no convocasen al pueblo a alabar de todas las maneras posibles al Señor. Nos han privado de la corporeidad, que el cuerpo exprese la alabanza a Dios. El Señor es Señor de todo y debe recibir adoración con todo. Al diablo sí le movían el cuchumbo, pero no al Señor. Al demonio no le daba pena mover el cuchumbo, pero al Señor sí. Si este cuchumbo es del Señor. Cuchumbito, cuchumbón, lo que sea, es del Señor. Dedíqueselo. No nos debe dar vergüenza bailar ante el Señor. Brincar, ni danzar, ni bailar. Y bailar libremente. Yo nunca aprendí a bailar, pero si pudiera bailar merengue, bailara merengue para mi Señor. Si pudiera bailar salsa, bailara salsa para mi Señor. Pero no puedo, me trabo, no sirvo. Nunca aprendí, nunca bailé. Y nunca voy a aprender. A estas alturas de la vida es mentira. Es como querer mover un palo ya viejo. Uno se mueve, pero para el Señor, pero no está bailando. Me muevo, pero no bailo. Pero muchos bailaron en el mundo, pero no le bailan al Señor. Cantaron en el mundo gran karaoke, aquí ni cantan. Ay, yo quiero karaoke, karaoke. Y aquí ni abren la trompa para cantarle al Señor. Allá se desgalillaban cantando la de Ana Gabriel. Luna. Y aquí nada para el Señor. La religión ha convertido el evangelio en algo tan seco, tan frío, tan rústico, tan así oculto casi. Hay que darle sabor a la vida. Donde usted esté, debe haber alegría. Donde usted pase, debe dejar buena impresión. Que no se diga, qué viejo más amargada esa. Qué vieja más amargada esa. Que se diga, hey, qué señora más alegre. Uno habla con esa señora y uno queda así con buena vibra, ¿va? Queda así como tocado, queda así como, qué señora más impactante. Hey, hablé con ese chamaco, qué buena manera de pensar tiene, sentí que me refrescó la vida. Hablé con ese hombre y sentí que me dio una luz. La sal era para dar sabor, ponerle sabor a la vida. Este mundo está tan insípido, tan vacío, tan superficial. Se requiere que la gente le ponga sabor a esto. Ustedes, hermanitos, son la sal de la tierra. Pónganle sabor a esta sociedad. La sal se usaba para preservar los alimentos. En una sociedad donde no habían mecanismos de preservación de la carne, del pescado y de tantos alimentos a través de la refrigeración como lo es ahora. ¿Cómo se preservaba un pescado? Hoy usted viene y lo mete en la refri, pero no se pone a preguntar
Y siglos atrás, ¿cómo lo hacían? Hoy usted congela la carne y la descongela cuando se la vaya a comer. Pero ¿cómo preservaban la carne en la antigüedad para comérsela? Para guardarla un par de días. ¿Cómo preservaban los alimentos? Les ponían sal. Ustedes han visto cómo hacen el pescado salado. A mí no me gusta, pero hay gente que se muere por el pescado salado. Íbamos a Puerto del Flor hace muchos años y agarraban el pescado fresco y, hermanos, literalmente le untaban sal. Untado de sal. Y sabe que después lo guindaban en unas pitas. Y fíjense en lo que le voy a decir. Y el mosquero pegado. Ese pescado que usted dice, pescado seco, qué rico. Mire, está lleno de moscas cuando lo están haciendo. Pero así, mire, inundado de moscas. ¿Y sabe qué? No tocan el pescado. La sal se encarga de evitar que las patas chucas de la mosca contaminen el pescado. De modo que usted lo agarra y mire, hace sus rellenitos, hace sus sopitas, hace para Semana Santa los rellenos. Y no tiene la más mínima señal de que un mosquero estuvo parado. Le digo porque yo lo vi, no me han contado, yo lo vi. Yo vi esos pescados llenos de moscas. Y uno dice, ¿y qué pasa aquí? La sal. La sal no deja que esas moscas contaminen el pescado. Eso debemos hacer nosotros, hermanos. Deberíamos ser nosotros ahí donde vivimos. Deberíamos ser esa gente que haga una presencia de tal manera que el enemigo no toque esa comunidad. Ustedes deberían de tener en su comunidad, en su pasaje, esas conexiones, esas columnas, no deberían ser simples reuniones. Deberían ser sal que se pegue en la comunidad, que aunque el enemigo quiera tocar esa comunidad, sepa que hay un poco de sal que lo evita. No necesitamos reuniones religiosas. Yo no quiero que conexiones sea eso, que columnas sea eso, que las chiquis sean eso. No, de reuniones estamos hartos. Queremos que sean parches de sal sobre esa comunidad. Que el enemigo choque y diga, no, hombre, es que ahí hay algo pasa. Por más que queremos entrar, no se puede, algo impide. Donde vivimos deberíamos de hacer... deberíamos de ponerle a la comunidad ¿cómo se llaman esos trajes? Blindados, un blindaje. La iglesia debería ser el blindaje de la sociedad. Usted donde vive debería blindar su comunidad, su pasaje. Usted debería de orar, de visitar al necesitado, de buscar a un enfermo y orar por su comunidad, ayunar por su comunidad, de decir, Señor, este año yo voy a orar, que no se oye en este pasaje gritos de niños golpeados, mujeres golpeadas, hombres bolos, que no se oigan balazos, que no se oigan muertos. Voy a blindar mi pasaje. Pero no, luces de Navidad andan poniendo. Ay, quiero poner este bombillo por aquí. Quiero poner esta plantita por aquí. Las plantas las puede poner la alcaldía. Blindarlos espiritualmente solo usted, hermanito. Luces puede poner Nayib Bukele. Blindar con el evangelio solo usted, hermanito. El alcalde puede llevar lámparas, iluminar el pasaje, pero blindar el pasaje contra la maldad solo usted. Pero lo está haciendo, es la pregunta.
o se ha vuelto insípido, ha perdido el sabor. Hay que ponerle donde vivimos. Hay que blindar a los niños. No son reuniones de mera entretención. No es que pasen un buen rato. Blíndenlos. Reclamen presencia divina para esos niños. Invoquen la nube del Señor para esos niños. Que los mareros no los puedan agarrar desde pequeños. Que en sus mentes y corazones no se desarrollen la idea de querer ser el palabrero de la comunidad. Blíndenles la mente, blinden el corazón. Pongan la sal del evangelio. No nos ha llamado Dios a ser bultos, nos ha llamado a ser sal. Vayan y anuncien la buena nueva, vayan y prediquen. Las mujeres hagan reuniones de mujeres. Reúnan a las mujeres de su pasaje. Hombres por igual. Blinde su comunidad. Usted es el responsable. La sal se usaba también para la agricultura, por eso dice, ni para la tierra ni para el abono. Era usada como abono, ayudaba a las plantas a crecer, a prosperar. Eso debe ser la iglesia. La iglesia debe ayudar a construir, a levantar, a edificar, a crecer. El cristiano debería ser alguien que ayude a otro a avanzar. No debe ser el que pone la pata para hundirlo. No es el que estorba a otro para que continúe. El creyente es el que ayuda a otro a desarrollarse, a crecer, a mejorar, a caminar, a desarrollarse. Que pasemos sobre esta tierra y que la gente diga, hey, esa señora me ayudó a mí en mi vida a crecer, a desarrollarme. Si esa mujer no me mete en la cabeza que tengo que estudiar, que tengo que trabajar. Esa mujer siempre me inyectó crecimiento, desarrollo, progreso. Ese hombre siempre me habló de ser alguien en la vida. Se rebuscó de ver cómo me ayudaba. Le debo mi carrera, le debo mi futuro, le debo mi llamado, le debo mi vocación, le debo lo que he hecho. Gente que va por la vida ayudando a otros a salir adelante. Gente que va por la vida ayudándole a otros a sacar sus proyectos. Pero a veces los cristianos para estorbar servimos. Para arruinar proyectos servimos. Para dañar sueños servimos. Para quebrar posibilidades servimos. Hermanos y hermanas, ¿cómo recuperamos el sabor?, pregunta Jesús. Si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? ¿Cómo recuperará el sabor? ¿Cómo recuperamos nuestra capacidad de ser evangélicos, fieles al evangelio? Eso es lo que Jesús quiere responder. Esa es su preocupación. Eso es lo que anhela. Eso es lo que quiere. Y aquí brevemente voy a resumir cómo Jesús plantea que se recupere el sabor. Todo lo que Jesús va a hablar tiene como finalidad poner las bases sobre las cuales la sal jamás va a perder el sabor. Las bases de cómo la sal, si ha perdido el sabor, puede recuperarlo. La primera, versículo 26. ¿Cuál es la primera, hermanitos? Si la iglesia quiere mantener el sabor de ser sal, o quiere recuperar el sabor de ser sal, ¿cuál es la primera condición?
el amor número uno debe ser Jesucristo. El número uno. No debe haber alguien encima de Jesucristo. No deberíamos dejar el evangelio por un hijo, por muy lindo que sea, por una hija, por bella que sea. Significa que si un día hay que elegir entre los círculos familiares, porque es lo que Jesús va a poner, ¿cuál es el primer círculo familiar? Padre y madre. Primer círculo familiar. El papá y la mamá. Es el más natural, es el primero, es el que usted conoció. Mi papá, mi mamá. Jesús dice, si un día hay que elegir entre Jesús y el papá, entre servir a Jesús y la mamá, no debe haber mucho que discutir. No debería haber mucho que decidir. La Reina Valera dice, el que no aborrece, Diego dice, el que no aborrece a su padre y madre. Aborrecer en la Biblia no es odiar en el sentido de despertar sentimientos negativos contra alguien, no. En la Biblia aborrecer es amar menos. Es una manera de hablar de los hebreos. Por eso Dios dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. No es que Dios tuviera sentimientos negativos, no. Es una manera de hablar de los hebreos. La palabra aborrecer significa amar menos. Amar menos. No es que no va a amar al papá. No es que no va a amar a la mamá. Solo que no la va a amar como ama a Jesús. Decir, mira mamá, yo te amo, pero no te amo como amo a Jesús. Lo amo más a Él. Y si voy a decidir entre el amor por ti y el amor por Él, pues el amor por Él no hay nada que discutir. Estamos en el primer círculo. Segundo círculo, ¿cuál es? ¿Cuál es? La mujer y los hijos. Este círculo ya se vuelve más complicado, ¿verdad? Ya es el de los sentimientos y el de la paternidad. La mujer o el hombre y los hijos. Aborrecer. Algunos ya aborrecen a la mujer, pero no hablamos de eso. Algunos ya aborrecen al hombre, pero no hablamos de no. Hablamos de si un día está en juego, en disputa, amar a Jesús, seguir a Jesús, servir a Jesús o quedarse con la mujer. Jesús dice, si preferís quedarte con ese hombre, si preferís quedarte con esa mujer, si preferís quedarte con esos hijos y renunciar a mí, no puedes ser mi discípulo. Hoy día por eso es que los cristianos son tan aguados y la iglesia está mal parada, porque la iglesia ama más la familia que a Jesús. La iglesia ama más sus relaciones sentimentales que a Jesucristo mismo. Es que es complicado amar menos a un hijo que a Jesús. No es fácil, es su hijo. Pero significa, como los primeros cristianos, que cuando eran confrontados con la pregunta, ¿vas a renunciar a Jesús? ¿Vas a proferir maldición contra Jesús? ¿O vas a preferir que te condenemos a tu familia y a ti a la muerte? Ellos decían, jamás renunciaré a Jesús. Y eso significaba ver a sus hijos morir, ver a sus hijos llevados por esclavos, ver a sus hijos vendidos. Pero esos eran verdaderos discípulos.
eran auténticos discípulos. Hoy día el evangelio se nos vende como un mundo de ofertas, no como una lista de sacrificios. El evangelio se nos presenta como el camino a la riqueza, no como exigencia que puedes perder tus hijos por causa de Jesús. Les aseguro que muchos dejarían de ser cristianos y de seguir a Jesús si tuvieran que sacrificar a sus hijos por causa del evangelio. No estaríamos aquí. Muchos no estarían en las iglesias evangélicas si se dijera que la vida de sus hijos corre peligro si ustedes se hacen evangélicos. Si se estableciera que la vida de sus hijas corre peligro si ustedes se hacen evangélicos, les aseguro que muchos no estarían aquí. Ese 40% se hubiera reducido a un 2%, si es que no un 1%. No sé cuántos estaríamos el próximo domingo aquí reunidos si a media semana se establece que ser evangélico va a implicar arriesgar la vida de sus hijos. ¿De verdad le amamos a Él más que a nuestros hijos? ¿Puede mirar a la cara a su hija, a su hijo, y decirle: estoy dispuesto a verte morir por elegir a Jesús? Por eso hemos perdido el sabor, porque no tenemos el carácter de ver perder lo que más amamos por Jesucristo. Por eso hemos perdido el empuje, el carácter, el compromiso. Ser evangélico hoy día es cosa de moda, de común. No implica sacrificio, no implica riesgos. Y aunque no implica riesgos, ni así quieren servir al Señor, ni así quieren trabajar para el Señor. Si no implicando riesgos, no se sacrifican para el Señor, ¿qué podemos esperar cuando lleguen los días que seguir a Jesús implique riesgos? ¿Qué viene después? Hermanos y hermanas. Y finalmente, quien no haga esto, dice Jesús, puede ir a la iglesia, pero no puede ser mi discípulo. Puede ser parte de las estadísticas del 40% de evangélicos, pero no es mi discípulo. Puede ser feligrés, pero no es mi discípulo. Cuando usted mira a su hijo, interioriza en su corazón la profunda convicción de cuánto lo ama, pero a la vez tiene del Espíritu Santo la convicción que aún amándolo tanto, está dispuesto a verlo morir por su amor por Jesús. Allí hemos dejado de ser religiosos y hemos pasado a ser discípulos de Jesús. Mientras no podamos hacer eso, no somos discípulos. Vamos a la iglesia, pero no somos discípulos. Por eso perdemos el sabor, porque amamos otras cosas en esta vida más que a Jesucristo. 27. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ser discípulo de Jesús es asumir cotidianamente el precio de seguirle. Cuando Jesús nos llamó a tomar una cruz, símbolo de estar dispuestos a padecer de todo lo que sea por amor a Él. Estos creyentes no abundan hoy día. Los creyentes de hoy día quieren que no los miren mal, que no los difamen, que no los critiquen, que no los miren de menos, que no los dejen con la mano para saludar. Son creyentes que quieren servir siempre y cuando se garantice que no habrá problemas. Quieren servir siempre y cuando se garantice que nadie los va a lastimar.
Eso no es ser discípulo. Cuando decidimos seguir a Jesús, decidimos asumir en la cruz toda clase de situaciones que por causa de Él vengan a nuestra vida. Cuando hablamos de tomar la cruz, no hablamos de tomar... La gente dice, ay, es que mi Toño, mi marido, es mi cruz. No, 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 él no es su cruz. Esa fue la tontera que usted decidió. Es que esta Gladys es mi... No, 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 esa no es su cruz. La cruz es aquello que usted sufre por causa de Jesús. El hombre y la mujer con que se quedó fue porque usted agarró crisis. Porque no escuchó que le dijeron, hija, entendé, ese no trabaja. Ese su vida es andar con el Dios de la pelota. Ese anda con los choros para arriba y para abajo, vacilando, ¿entendés? Pero como no, usted no, es que Él es mi amor, es que yo lo quiero, es que, vaya pues, nunca va a ser su cruz. Podrá ser su desgracia, pero no su cruz. Su cruz es aquello que viene a su vida a consecuencia de seguir a Jesús, de servir a Jesús. Aquello que usted dice, y yo qué necesidad tengo que me esté mirando mal, pero decide recibirlo, aceptarlo y asumirlo por amor a Jesucristo. Y yo qué necesidad tengo que anden hablando de mí, pero lo hace y sigue sirviendo y sigue siguiendo, porque ese sí es su cruz. Y el que toma su cruz cada día y lo sigue, ese es discípulo. 33, y aquí cierro. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. El discípulo tiene que estar en la capacidad de poder renunciar el día que el Señor le pida algo. El que no tiene capacidad de darle a Dios lo que le pida no puede ser discípulo. No sabemos ni cuándo lo va a pedir, ni cómo lo va a pedir, ni qué va a pedir. Un día le pidió el hijo a Abraham y Abraham se lo entregó. Ser discípulo es cuando Él me diga quiero esto, aquí está, Señor. No hay apego a nada. No hay nada más valioso que lo que Él dice, lo que Él pida, lo que Él quiera. Ir donde me diga, hacer lo que Él diga. No hay reclamos, no, Señor, esto no, no, Señor, no, nada. Quiero tu hijo, aquí está, Señor. Lo que Él le diga que quiere, aquí está, Señor. El que por causa de Él no es capaz de renunciar a los efímeros, a las efímeras riquezas de la vida, no puede ser su discípulo. Si por un patrimonio usted deja a Jesús, por un negocio, por una empresa, por un trabajo, por una relación, usted deja a Jesús, no puede ser discípulo de Él. La única manera para que no perdamos jamás el sabor, y la única manera para recuperar verdaderamente el sabor y ser su discípulo, es que Él valga por encima de todo. Que no haya mayor amor, pasión, alegría, propiedad, valor, tesoro en la vida que seguirlo a Él, que servirle a Él. Pero si por cosas humanas vamos dejándolo a Él en el camino, no somos sus discípulos. Pongámonos de pie, amados hermanos. ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo de irnos de este lugar? Que de verdad pueda regalarnos, que de verdad pueda poner en nosotros esta radicalidad que el Evangelio exige. Que no seamos cristianos de pantalla, que no seamos cristianos nada más cuando el viento camina a nuestro favor, que no seamos cristianos nada más cuando las cosas caminan viento en popa, que podamos seguirle y servirle cuando las cosas están bien complicadas, cuando los vientos son contrarios, cuando se desborda el río, cuando toca en nuestra vida el desierto, la escasez, que podamos seguirle en todo tiempo, en todo lugar,
Ruéguele al Espíritu que usted sea de esos que no pierdan el sabor. Ruegue al Espíritu que usted sea de esos que donde estén siempre le den sabor, siempre puedan preservar, siempre puedan procurar el crecimiento, que usted pueda amar al Señor por encima de todo, que cuando Dios le diga eso quiero, eso dele.